Gracias y buenas tardes, amigas y amigos. Aquí y ahora empieza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. De Multimedios Su Mundo, el ecosistema más moderno de comunicación internacional desde la República Dominicana. No olvides seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí y ahora comienza, porque aquí no ocultamos ni callamos la verdad, de las manos del doctor Leonardo Suero. Buenas tardes, doctor Leonardo Suero. Muy buenas tardes, Marino, y en ti a esa legión de telespectadores que suman millones en estos momentos viendo este espacio, Su Mundo con el Pueblo. La gracia, como siempre, por preferirnos y dejarnos entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Con todos ustedes vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales. No sin antes decirle que ustedes son la materia prima de este espacio y que pueden llamar al teléfono cuando lo crean de lugar 809-547-1158 y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Marino, ¿qué hay de nuevo? Cuéntame, ¿cómo va el día? Bueno, hermano, hay muchas cosas nuevas. ¿Cómo cuáles? Y uno se pone a pensar, amigas y amigos que nos siguen en este Su Mundo con el Pueblo. Fíjate que la semana pasada, la antepasada, aquí nada más se hablaba de fauna marina. Operación Calamar primero, ¿no? Sí. Y eso era el tema pendiente. Se hablaba de persecución política, se hablaba también de un partido que entiende que solamente a ello es, incluso manifestaciones, piquetes, etc. Esa fue la semana dura. Resulta que viene Semana Santa y entre tragos, romo y condones de lo que repartió el Ministerio de Salud Pública, viene entonces lo que se llama el sermón de las 7 palabras, al que se ha acostumbrado el país siempre a ver cuál es la reflexión. El domingo de resurrección. Claro, y entonces eso viene del Viernes Santo, sábado, es el momentum en que la iglesia, a través de sus prelados, los obispos, organizan desde la conferencia del episcopado, organizan un sermón que va dirigido al país para tocar temas fundamentales. Esto quedó opacado, ¿con qué? Con una estrategia del gobierno, con sus estrategas, quedó opacado porque entonces lanzaron la encuesta Gallup. Fíjate que dentro de toda esta nebulosa aquí muy poca gente ha hablado del sermón de las 7 palabras que dirigieron nuestros obispos al país. Que fue muy dura en contra durísima en contra del gobierno, o no digamos en contra de la clase política, a favor de que el gobierno cambie su estrategia. Fíjate, los grandes temas dentro del perdón que la iglesia manifiesta fueron el tema de la corrupción, la escasez de agua, la contaminación ambiental, la mortalidad femenina. O sea, los últimos 100 días han muerto más de 20 mujeres a manos de sus exparejas. Sexualización de la mujer, entre otros. Y ahí en esa primera expresión, cuando Jesús dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, ahí la iglesia, en ese sermón, dice, perdona la falta de honestidad de tantos políticos que compran la conciencia de muchas personas por unos cuantos pesos e incluso por un plato de comida, dijo Martínez, la que le tocó este tema, ¿no? O sea, punto por punto las 7 palabras. La falta de escrúpulos de algunos políticos que muestran ciertas acciones que hacen para lograr sus metas, o sea, el deseo de enriquecer. Sin escrúpulos compran lo más sagrado que tiene un ser humano, dice la iglesia, que es su identidad. Padre, perdónalo, porque si lo supieran, no lo hicieran, decía la hermana. Y así van. En la otra palabra, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Ahí, en su participación, optó
por la abogada que fue la que habló en este contexto, dice, el rol actual de las mujeres en la sociedad y las dificultades a las que se enfrentan, entre ellas la mortalidad por cesárea, unión entre adolescentes, homicidio de mujeres, feminicidio y la contaminación ambiental. La tasa del matrimonio infantil es similar a la que los países más pobres, como por ejemplo África, Sudáfrica, etcétera, tocaron ese tema. Finalmente, concluyó su participación con un llamado a la reflexión hecha por el Papa Francisco acerca de la contaminación ambiental. Abogo por otra madre, hermana de todas las madres de nosotros, la tierra, los delitos medioambientales, como los incendios forestales y deforestación, así como la contaminación de los ríos y la contaminación minera, con enormes movimientos de tierra. Se están robando el oro, señores. Precisamente mañana va a haber una manifestación en contra de la Barrigold, a nivel global, a nivel de diferentes países, porque este está contaminando y los países lo que le está quedando es miseria y sudor y cráter. Y ahí cuando habla de María, en el momento que Jesús le dice, María, mujer, ahí tiene a tu hijo, hijo, ahí tiene a tu madre. El panorama sigue siendo desgarrador, dicen los obispos. En muchas sociedades en donde ser mujer es una condena para ser humillada, vejada, maltratado, simplemente usada para el sexo y la pornografía, para la exaltación que tienen las mujeres independientes que sin escándalo logran grandes cosas. Exalta a esa mujer luchadora, a esa mujer que día a día, a pesar de todo lo que tiene esta sociedad en contra de ellas, esas mujeres hoy forman parte, son mayoría en las escuelas, son mayoría en las universidades, son mayoría en la profesionalización. Sin embargo, todavía siguen teniendo salarios más bajos que los hombres. Dios mío, dice finalmente, ¿por qué me has abandonado? En su participación trató de la inseguridad ciudadana, los problemas de la educación y el estancamiento en el desarrollo del país. El país se siente abandonado cuando los altos precios de la canasta básica son inaccesibles a la población, cuando una cúpula económica prefiere mantenerse por allá arriba, pensando que como ellos están bien, el país está bien, que como ellos están mamando las tetas del Estado, ellos piensan que en los barrios la gente se están bien, viviendo, cogiendo fiado en los colmados, y todo está consumado. Tenemos el ejemplo de tantos y tantas durante su vida han seguido el camino de Jesús y que al final han podido decir misión cumplida. Es el llamado que hace la iglesia cuando dicen tu mano encomiendo mi espíritu. Es la satisfacción, suero y amigos y amigas, del ser humano cuando siente que ha cumplido la misión para la que ha venido. Entonces, todo este discurso de ese sermón de las 7 palabras a la que nos han acostumbrado nuestros obispos, quedó opagado primero por la tinta del calamar y en segundo lugar meten estratégicamente unas encuestas Gallup y arropan de nuevo al país para que el país no sepa cuál es la visión misionera, eclesiástica y profética de la iglesia en este momento. Eventualmente que la relación iglesia-gobierno esté en el más bajo nivel. Sí. Porque el presidente de la República se ha comprometido con las 3 causales. Ay, sí. Y la Iglesia Católica, no solamente el presidente, sino la propia ministra de la mujer, Mayra Jiménez. Pero la iglesia se aferra al precepto constitucional, artículo 37 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger, palabras más, palabras menos, la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces la iglesia se siente burlada por el gobierno. Por eso fue esta 7 palabras, el domingo de resurrección, tan fuerte. Pero los estrategas del gobierno que infiltran a todas las instituciones ya sabía lo fuerte que iba a ser esas 7 palabras pronunciadas por hombres y mujeres del pueblo, cura, párroco de barrios y monjas que realmente representan a la comunidad y luchan por el bien común.
pero también el elemento de Operación Calamar, cuyas repercusiones de alguna manera pues impactan de forma favorable al gobierno en la lucha contra la corrupción. Y la encuesta que hace la empresa Gallup, representada por Rafael Acevedo en República Dominicana, terminó de recoger la muestra, de hacerle los empadronamientos o cuestionamientos a las personas que fueron encuestados el día 5 de abril. Cuando recogen todos esos datos, pues necesariamente nos encontramos en Semana Santa. El propio Rafael Acevedo declaró que, bueno, puede ser que haya gente que le guste, que no le guste, pero sí, real y efectivamente, la encuesta no ha impactado lo que los estrategas del gobierno se pensaban. Inclusive, aliados del gobierno, como el expresidente Hipólito Mejía, le comunicó a la nación que la encuesta favorece a quien la paga. Y uno se pregunta... Él ha dicho eso varias veces. Yo quisiera que lo oigamos, si el señor director lo tiene por ahí. Uno se pregunta, ¿está Hipólito Mejía a favor o en contra del gobierno de Luis Abinader? Porque estas son declaraciones contundentes y fuertes. Vamos a ver qué dice Hipólito Mejía, por favor. Las encuestas ponen, si tú pagas a un encuestador, te pone los números que tú quieras. Diablo, coño. ¿Y entiende usted entonces que Luis pagó? O pero tú no viste lo que decía. Sí, sí. Y si usted paga una encuesta, usted la paga, tú le pones los números que tú quieras. ¿Tú no te recuerdas una vez que dijeron que sacaba, el papá de sacaba 1%? 99% y Peña 1. Bueno. ¡Anda, diablo! Por eso que hemos desacreditado a los políticos, estoy diciendo cosas que... Además, ¿qué importancia tiene una encuesta en este momento? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuántos años? Todas las encuestas son pagas. Pues yo también hacía encuestas. ¿Qué tú crees? Y ponía los números que me daba la gana. Las encuestas ponen, si tú pagas a un encuestador, te pone los números que tú quieras. Diablo, coño. ¿Y entiende usted entonces que parte de relevo de prueba? Uno de los hombres en República Dominicana que más ha utilizado la encuesta como instrumento de trabajo es Hipólito Mejía. Y oiga lo que él le declara a la nación. Yo también he hecho encuestas. Recuerdo que Ana María Acevedo, la fenecida Ana María Acevedo, era la que le hacía las encuestas a Hipólito Mejía. Y yo pongo los números que me da la gana. Es decir, que él de alguna manera ha timado y ha falseado información para de alguna forma y manera meter al electorado por una calle distinta a la que le determina la realidad. Él ha falseado números y encuestas, y quien la paga le ponen a su favor los resultados de esta encuesta. Es una situación, una declaración demasiado fuerte por parte de Hipólito Mejía. Pero ahora, analizando la propia encuesta Gallup, ¿cómo es posible que un gobierno donde el 63% de la población diga que la situación está mala, que el 57 tanto por ciento diga que la inflación se le está tragando y que la inseguridad pues es el modo de vivir de la República Dominicana, haya crecido unos 4 o 5 puntos? Porque Luis Abinader en esta encuesta tiene más popularidad y más apoyo que los votos que sacó en el 2020. Es decir, ¿cuáles son las acciones que ha hecho el presidente Abinader que lo ha proyectado y crecer de esa naturaleza? Luis Abinader en su gobierno, y mire que se han dado una serie de escándalos, no ha perdido un solo punto. Muy por el contrario, lo que ha hecho que ha ganado, y de alguna forma y manera no podemos dejar coger de estúpido. Yo quisiera que la gente en el trayecto del programa se conecte con el 809-547-1158 y que nos llame, que nos den su opinión. Tenemos una llamadita, vamos a ver de quién se trata, Marino. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Alfredo de la Vega. Alfredo de la Vega, alza un poco la voz, Alfredo, díganos, ¿cómo está usted? Estamos bien, contentos con la encuesta que nos pone nuestro presidente en primer lugar. Así es. Eso está interesante. ¿Qué otra opinión, Alfredo? Estoy contento. Luis se queda. Ay, mamá. Muy bien. El hombre está con Luis. Bueno, eso es interesante. Luis. El derecho a la disidencia está permitido. Pero yo quisiera que el señor director, porque aquí Hipólito es una persona muy pintoresca, una persona muy frugal, como él se reporta, me ponga otra vez la opinión de Hipólito sobre las encuestas. Las encuestas ponen, si tú pagas a un encuestador, te pone los números que tú quieras. Diablo, coño. ¿Y entiende usted entonces que Luis pagó? O pero tú no viste lo que decía.
Sí. Y si usted paga una encuesta, usted la paga, tú le pones los números que tú quieras. ¿Tú no te recuerdas una vez que dijeron que el papá de sacaba 1%? 99% y Peña 1%. Bueno. ¡Anda, diablo! Por eso que tenemos desacreditado a los políticos, están diciendo cosas que... Además, ¿qué importancia tiene una encuesta en este momento? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuántos años? Todas las encuestas son pagas. Pues yo también hacía encuestas. ¿Qué tú crees? Y ponían los números que me daban. Hipólito, escúchame, Marino, Hipólito le pone el punto a la IES. ¿Qué importancia tiene una encuesta en estos momentos cuando estamos a 1 año y 1 mes de las elecciones? Sí. Cualquier situación cambia de repente la realidad que se está viviendo en estos momentos, porque como dicen los estudiosos de las encuestas, estas son una fotografía del momento. Yo vengo con esta chaqueta, me tiran una foto hoy aquí en Su Mundo con el Pueblo y mañana vengo con otra. Son 2 fotos diferentes y hablan de una realidad distinta. Entonces, en 1 año y 1 mes, este país va a entrar en situaciones que harán cambiar la supuesta percepción que hoy, según la encuesta Galo, tiene el pueblo dominicano, que realmente no ha sido creída. Porque no es verdad que bajo ninguna circunstancia un gobierno que ha endeudado el país de forma exponencial, que creo que hay en la Cámara de Diputados depositado otro préstamo de 170 y tantos millones de pesos más para seguir engrosando la deuda externa del país. Un gobierno donde no hay seguridad, un gobierno donde los ciudadanos no tienen segura la 3 caliente, señores. No es por uno criticar, pero aquí la gente está truqueando. Se volvió al desayuno de pan y café cuando éramos pobres de forma exponencial. ¿Qué es lo que es pan y café? Que no hay para hacer víveres ni huevo en la mañana. ¿Y qué hablar, por ejemplo, del desayuno escolar y del almuerzo que le dan a los niños en las escuelas? ¿Verdadera basura? No se tienen controles de calidad. ¿Tiene la gente más seguridad? ¿Puede el hijo suyo y el mío salir a la calle ni de frente de su casa con un celular en la mano? ¿Puede sacar una laptop en un lugar público que no sea atracado? ¿Puede una gente andar con una cadena de oro en la calle que no sea atracado? Entonces, la inseguridad es exponencial y sobre todo, señores, la gran cantidad de drogas que se están consumiendo en nuestros barrios, porque ya la República Dominicana no es un puente hacia los Estados Unidos. Es puente, pero también es almacén. Aquí no hay una colectividad del país donde la juventud no esté consumiendo droga narcótica, perdiéndose en esos vicios que genera violencia. De alguna forma y manera, la encuesta Galo, este tipo de realidad no la recoge. Pero además, las palabras del capitán de empresa, Pepín Corripio. Nosotros no nos prestamos esa vagamundería. Palabra más, palabra menos. Mira, Marino. Mira, el caso de Hipólito Mejía, siempre hemos dicho y hay que reconocer que se ha presentado siempre como un político atípico, Siempre ha sido muy diferente en lo que plantea. Eso lo ha dicho de que no cree en encuestas, siempre lo ha dicho. Ahora, en el caso del tema de la justicia, acuérdate que se disparó diciendo que él no confiaba en la justicia, no confiaba en retaliación ni en una justicia independiente. Entonces, este es el Hipólito que hemos tenido siempre, que aún teniendo, un hombre sincero, que aún teniendo la mitad de gobierno en su mano, tiene esa capacidad de decir lo que piensa. Y vamos a recordar lo que él dijo también las semanas anteriores sobre lo que él piensa sobre la justicia, después que sacaron a los calamares. A los calamares, que le sacaron varias patas al calamar, pero ahora faltan unos tentáculos gigantes. Adelante, director. Lleva a cabo la justicia dominicana, se ha dicho en el caso Calamar, que es persecución política, sin embargo, hay una acusación. Usted le pregunta amplia. Una peronata suya. No es una queja que hay, pero también quisiéramos saber su opinión en todo. Mira, yo he sido muy claro con lo que yo entiendo de la justicia. Yo estoy traumatizado por lo que vemos de la justicia, pero estoy esperando a ver qué va a pasar. Ni me sorprende nada, ni me preocupo por nada. Ya yo pasé por eso. Pero vamos a esperarnos. No os desesperen, como decía el amigo mío de la Suprema. ¿Considera usted que se está haciendo un trabajo verdaderamente de combate a la corrupción en el país? Pero vamos a esperar. No se desesperen.
Mira, Suero, lo que hacíamos es importante. Ahora, me llama la atención para que tú continúes con tu análisis sobre la Galo. Me llama la atención que en esa muestra de 1.200 personas, señores, pues la gente tiene que estar claro que cuando se hace una encuesta no se está buscando la mayoría del país. Estamos hablando de 1.200 personas. Pero resulta que en esas 1.200 personas hubo una pregunta que hay que pensarla. Mira, se le preguntó a la gente por cuál de los candidatos presidenciales votó usted en las pasadas elecciones, óyeme. Y tú sabes que el 67.3 de personas votaron por Luis Abinader. Entonces fue a PRMista. 67.3 de esa muestra de los 1.200 personas fueron gente que votaron por Luis. ¿Y cómo es que entonces más del 60% de esa misma gente dice, casi el 68% dice que no están contentas con la actual autoridad, de que el costo de la vida se ha disparado? Entonces aquí hay cosas que no cuadran, pero como tú eres el experto en materia, que la gente llame también, porque hay cosas como que no me cuadran. Tenemos una llamadita, Marino, vamos a ver si da su opinión sobre las encuestas o de cualquier otro tema. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Buenas tardes, con Antonio Abreu, del PRI. Adelante, don Antonio. Estamos llamando para darle opinión del tema que está en la palestra pública ahora mismo, que es el tema de las encuestas. Adelante. Sí. Mi humilde opinión en cuanto a las encuestas que está saliendo, es que es una encuesta totalmente falsa, porque por eso ha causado tanto revuelo, porque el pueblo sabe que es falsa. Si fueran encuestas legales, si fueran encuestas creíbles, pues no causarían sorpresa, porque el pueblo sabe el porcentaje de beneficio que tiene cada partido aquí, el que tiene el PRM, el que tiene la Fuerza del Pueblo, el que tiene el PLD, y el pueblo sabe que aquí no hay ningún partido que sobrepase un 40%. Entonces, eso le hace más mal que bien al PRM, porque el pueblo no es estúpido. E incluso el mismo dueño de la Galo, don Pepín Corripio, tiene un comunicado hace como 2 días ustedes diciendo que ellos se desligaban de esa encuesta porque esa encuesta no la habían hecho ellos, su periódico Hoy. Entonces, el PRM tiene que tener cuidado con esas encuestas para que no se le llene la casa de agua caliente. Tiene que tener mucho cuidado con esas encuestas porque el pueblo no es estúpido, el pueblo sabe ya cómo están las cosas aquí, ¿eh? Bueno, así que pasen buenas tardes. Don Antonio. Ven acá. ¿Y por qué Pepín, es verdad? ¿Por qué Pepín Corripio no publicó en la encuesta? Esa es la pregunta del $500,000. ¿Por qué don Pepín, un capitán exitoso de empresa, se desligó de la empresa Galo? Dice el refrán popular, Marino y amigos telespectadores, de que no es como se empieza, es como se termina. Y el prestigio, el buen nombre, la buena fama, que inclusive lo preserva la Constitución de la República, debe ser cuidado como la niña de los ojos. Y por un plato de lentejas, una personalidad no puede echar por la borda toda una carrera que ha sido respetada por la población. Y mentirle de esta manera burda al pueblo dominicano, tratar de hacer proselitismo político de forma subliminal a través de las encuestas, llevando a la psiqui, a la parte irracional del ser humano, una supuesta percepción de que fulano está adelante, es realmente penoso. Oye lo que dice la gente. El 63% cree que la economía va mal. ¿Qué es la economía? El dinero que la gente maneja, las condiciones materiales de existencia. El 57% en esa encuesta dice que el gobierno va por mal camino. Y el 54% se siente insatisfecho con la ejecutoria del gobierno. Si tú haces un prorrateo, eso te habla de un 58% de la gente que no cree que la economía va mal, que el gobierno va por mal camino y que se siente insatisfecho. Pero a todo ello usted tiene que sumarle que el 77% dice que en este gobierno hay corrupción. Dice la propia encuesta. La encuesta también. Tenemos una llamadita. El pueblo adelante. Que hable el pueblo. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Buenas tardes, Ambiori, de Montellano. Adelante, Ambiori, estamos esperando una foto que tú le ibas a mandar. Bien, le mandé una lantia ahí de lo que es Punta Vegantín, que después vamos a hablar de eso.
de proyectos que supuestamente tiene el gobierno en carpeta. Diga ya. Supuestamente. Pero le voy a decir de la encuesta. Las encuestas que están publicando son encuestas que el pueblo dominicano no debiera ni hablar de eso, que no vale la pena en este momento que estamos. La encuesta que debe de hacerse y que debe hacer la encuestadora que son serias de verdad, es la encuesta que qué están haciendo los partiditos pequeños con el dinero que le da la Junta mensualmente. Y decirle a la Procuraduría General de la República que por qué ahí no se abre una investigación también en los partidos chiquitos, qué están haciendo con esos recursos que le dan mensual, que le da la Junta mensual de dinero del pueblo, de los impuestos que paga el pueblo. ¿Y por qué de eso no se hace una encuesta? ¿Y por qué la Procuraduría General de la República no hace un levantamiento con eso? Y que esos partidos, esos partiditos bisagra, también le digan a este pueblo qué hacen con el dinero que le dan del pueblo mensual. ¿Y por qué eso se calla? ¿Por qué eso nadie lo habla? Y ustedes se ponen y andan en el país entero y esos partiditos no tienen una letrina de partido en ninguna provincia ni en ningún municipio. ¿Y por qué le dan 12, 5, 6 y 7 millones de pesos mensual? No. El sudor del pueblo. Antonio, déjame corregirte un poco. Díganme eso. Escúchame. A los partidos que sacaron más del 5%, la Junta Central Electoral le entrega el 80% de los recursos, que son unos 1.000 y tantos millones de pesos, y reciben... Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que yo quiero es que me digan que si eso no tiene culpabilidad, bueno, si no se le da buen uso, rinden. Tienen que rendirle cuenta al pueblo dominicano, porque es de la costilla del pueblo, de los impuestos que pagamos, es que salen esos recursos para eso. Beber bueno vino, pasear bueno y ponerse buenos trajes. Oye lo siguiente, Antonio. Ambiori, disculpa. Ambiori, estamos de acuerdo con esa observación que tú haces. Pero también hay que pedirle a los empresarios dominicanos y a multinacionales como la Barrigorda, que reciben 215,000 millones de exenciones fiscales del Estado Dominicano y no compran una libre sal. Pero también yo estoy de acuerdo con eso, porque ¿para qué tenemos una justicia independiente para todo eso? Tenemos otra llamada, Ambiorita duro, otra llamada, Ambiorita fuerte. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Diga usted, señor. Buenas tardes. Le escuchamos. Habla el ingeniero Wellington Suárez de La Vega. Adelante, ingeniero. Parece que pasó Semana Santa, disfrutaron mucho. Lo de la Galu parece que compraron romo clandestino, que o el que mandó a quien mandan publicar estas encuestas, parece que el humo fue tan grande que publicó otra, porque en la misma estadística se contradice. Solamente dan los resultados finales, pero los resultados otros que no lo publican se contradicen, porque dicen que tiene un 68% la gente de mal de la inflación, el desacuerdo del gobierno, la eficiencia muy mala, el alto costo de la vida, la inseguridad y una infinita cosa, porque este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Pero creo que no pueden darle bebida alcohólica a lo que hacen encuestas. Es mi opinión. Gracias, ingeniero. Mira, va a entrar ahora mismo nuestro economista, la que analiza también las encuestas, que es el periodista Joaquín Caraballo. Y yo quisiera, Joaquín, que después de tu saludo me permita leerte algo que manda aquí para que tú entres en el análisis. Adelante, Joaquín. Sí. Bueno, saludo a todos ustedes y a todos los amigos televidentes que han estado opinando sobre esta encuesta, que desde ayer estoy diciendo que el ganador de esta encuesta es el expresidente Leonel Fernández, porque es que tiene la oportunidad de corregir muchas cosas y sumar en el camino. Sin embargo, estoy con Suero cuando habla que si el presidente, después que ganó la presidencia, no ha bajado ningún punto. Es algo sumamente extraño, con tantos escándalos, con tantos problemas de la canasta básica, con tantos problemas con los combustibles, independientemente de los subsidios. O sea, sabemos que el panorama internacional, que lo que dejó
la pandemia, que lo que ha generado la guerra en Ucrania ha afectado la economía a nivel global, pero ¿cuáles son los movimientos que se han hecho para mantener unos números así dentro de este mundo convulso? Déjame darte entonces unos datos que está pasando uno aquí, un amigo televidente, adelante. para que tú y Suero lo analicen. Dice él, al margen de cualquier consideración sobre la encuesta, hay un dato que quisiera resaltar y que es importante que tomemos en cuenta, dice él. Esta, refiriéndose a la encuesta, produce un sesgo positivo hacia Luis Abinader de 11.49 puntos porcentuales como resultado de encuestar más PRMista que a otras fuerzas. Esto quiere decir que a todos los números que le da la encuesta a Abinader y al PRM deben restarse 11.49. En la pregunta 28 de la encuesta se pregunta ¿cuántos de los encuestados habían votado en las elecciones pasadas? Y dicen que son el 77.7%. Según dice la misma pregunta, el 67.3% de ese 77% votó por Abinader. Eso me dice él, que el 52.29% de todos los encuestados habían votado por Abinader. Para que la encuesta no tuviera un sesgo del total de lo que votaron por Abinader, debió ser el 52.52, que fue lo que obtuvo en las elecciones pasadas, no el 67.3%. Si multiplicamos, y con esto concluye, que es lo que debió ser el 77.7% de lo que votaron por el 52.52, que fue lo que hicieron, esto nos da entonces un 40.80% a restar los 52.29. Resulta un sesgo de 11.49. En resumen, al encuestar un porcentaje mayor de PRMistas, se produce un sesgo positivo a Luis Abinader. Hablen ustedes de eso. Eventualmente esa es una realidad de acuño que da en la cara. Lo que no han destacado las personas que hablan a favor del gobierno es que un 45% de los encuestados dice que esperan que en el 2024 otro partido asuma la dirección del Estado. Es decir, tendremos realmente de aquí hacia allá una real y efectiva guerra de encuestas, que de alguna forma y manera yo creo que la Junta Central Electoral tiene que regularla, porque si no se ha abierto la campaña, si la Junta Central Electoral no ha emitido la resolución que proclama que los ciudadanos puedan empezar a corretear, a visitar los medios de comunicación, a hacer caravanas, a hacer mítines, pues ¿cómo se permite la publicación de encuestas? Porque van tan... La Junta no tiene por qué regular encuestas. Porque van tan lejos, señores, que dicen que un 60 y tanto % respondió, y eso entra en concatenación con lo que tú dices, que se encuestaron más PRMistas, de que el PRM ganaría las elecciones municipales, donde en la gran cantidad de municipios, de los 158 y los 300 y los 234 distritos municipales, ni siquiera candidatos hay oficiales. ¿Y cómo se hace esa aventura? Que no sea tratando de sembrar en la psique del electorado un triunfo que está muy lejos de concretizar. Pero la Junta tiene derecho a censurar encuestas. Pero claro que tiene derecho, porque la Junta es que las regula. ¿Las encuestas? Sí, las casas encuestadoras hacen esa encuesta porque la Junta le pide un registro. Tienen que llevarle una serie de información, y el que falsea una encuesta debe ser de alguna manera también sancionado. De la misma manera. ¿Cómo la Junta se da cuenta que fueron falseados esa encuesta? ¿Cómo que no se han falseado? No, yo pregunto. Pero chequeando los números y chequeando la propia realidad. ¿O es que los miembros de la Junta no van al supermercado? Las preguntas se hicieron individuales. Bueno, de alguna forma y manera, ellos también son ciudadanos y son bastante prestantes e inteligentes. Porque el presidente en sí, tiene buena imagen, el presidente en sí.
Pero cuando usted suma... ¿Quién tiene el presidente Abinader. El presidente de la Junta, dice él. ¿El de la Junta? Sí. No, yo estoy hablando del presidente. Pero un hombre que está enemitado con la Iglesia Católica tiene buena imagen. Tiene buena imagen. Un hombre que tiene problemas con los norteamericanos tiene buena imagen. No, Luis fue a la misa del 21 de ¿Y qué hace que vaya a misa? No, Luis es un hombre católico. No que sea católico. Ve y busca el sentir de los curas párrocos en los barrios. ¿Cuál es el sentir? Aquellos que luchan por el bien común. Y no es que uno esté cerrado a banda, es que se deja sentir. ¿Tiene Luis Abinader compacto su partido PRM? ¿Cuántos PRMistas han bajado las escalinatas del Palacio yendo a Los Atres a hacerse traje para ser juramentados? Y terminan como perico en la estaca. No, pero tampoco te burles de esa base. No, porque esa base del PRM tú no la puedes tratar así. Esa base se fajó y no han podido ni siquiera subir la escalera. Pero precisamente eso es lo que he dicho. Pero que tú lo estás diciendo de una manera que me parece que te está burlando. Yo no soy un hombre que hace ese tipo de burla porque yo soy un hombre también de la base. No me gustó eso. Yo lo que creo que también. Además, tú no tienes por qué poner en mi boca palabras que yo no he dicho, que tú tienes esa mala costumbre. No, porque es que la base que me da pena que tú hables con palabras así. Esa base se fajó. En el tono de voz se ve que ustedes están como dolidos. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos a ver quién tenemos una llamada. Vámonos. Adelante, ¿de dónde? Yo quiero opinar sobre la encuesta. Adelante. Yo siento que estas encuestas que están dando, no solo de este personaje, sino de todas, están muy a favor o en contra a partir de intereses de cada partido. Yo siento que lo que deben de hacer cada partido, en vez de estar pendiente de encuestas, es enfocarse en hacer lo que les toca como partido o como gobierno, que se está viendo mucho problema ahora mismo en nuestro país. ¿Se fue la señorita? ¿Se fue? ¿Está ahí? Sigo aquí. Dígame, ¿cómo está usted comprando los alimentos? Cuando usted va a los supermercados, a los colmados, ¿tiene mayor capacidad de compra o tiene que poner más dinero? Espérate, pero no me tengo que dejar de comprar cosas que yo solía comprar antes. La próxima llamada. Gracias. Aquí hay agentes del gobierno metidos en esta cabina que viven boceando de aquel lado de la cámara. Cuando se habla de inflación, es un aumento generalizado de los precios. O sea, eso no es que me va a afectar nada más a mí. Y a Suero no, y a Marino sí. Eso no es así, eso es de forma general. O sea, los precios en los productos, en muchos productos como el aceite y otros, se han ido a la alza. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores aquí que necesitan materia prima que es fuera de este país, que hay que importarla. Eso impacta de manera directa el precio final. ¿Tú quieres oír el sentir de un PRMista de toda la vida, el sentir que tiene sobre las encuestas? Hazme el favor, pónmele el videito de Hipólito otra vez. Este hombre cree en las encuestas. Pónmelo para que él vea lo que dice. Caraballo cree en las encuestas. Póngale el videito a Caraballo. Hazme el favor. Y la gente. ¿Cómo tú lo viste con lo que decía? Sí. Y si usted paga una encuesta, usted la paga por los números que tú quieras. ¿Tú no te recuerdas una vez que dijeron que el papá de sacaba 1%? El 99% y Peña 1%. Bueno. ¡Anda, diablo! Por eso que hemos desacreditado a los políticos, como estoy diciendo cosas que... Además, ¿qué importancia tiene una encuesta en este momento? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuántos años? Todas las encuestas son pagas. O yo también hacía encuestas. Pero yo quiero que me digan de cuándo son esas declaraciones. Son declaraciones. ¿De cuándo son esas declaraciones? Es una opinión de Hipólito sobre las encuestas. Porque es que ahora mismo nosotros, o no nosotros, muchos estuvieran bailando si los números hubiesen sido contrarios. Lo que dice la Galo tiene buena reputación. Lo que dice Hipólito es de qué vale una encuesta en estos momentos cuando falta un año y un mes. O para poner a temblar mucho de ustedes. Para ponerlo a temblar a ustedes. Que lo tienen. Acuérdate que Aznar perdió unas elecciones faltando 3 días de Zapatero por un caso especial. Señor, fíjense una cosa. El gobierno de una manera u otra tuvo la suerte de que se sacaran de los medios de comunicación el tema de la seguridad. Pero no sé si de una manera de muy mala estrategia,
la encuesta ha sacado otra vez ese tema de la seguridad en el país, que es uno de los temas que le afecta a la ciudadanía, al igual que cuando se habla del tema de la inflación, que cuando tocan ese tema ustedes saben que es el bolsillo de la gente, porque deben de buscar más recursos para poder adquirir los diferentes productos. La gente muchas veces no entiende cuando se habla de que un conflicto como ese de Rusia viene a afectar el país, que la inflación que se causa, que los movimientos internacionales como se han estado dando, afecta a la República Dominicana. Al final el consumidor lo que quiere es adquirir sus productos. Ese es uno. En el tema de la seguridad, señores, seguimos viendo como fallas en la sociedad. Cuando usted se desplaza, porque es que el tema de seguridad es cuando usted sale de su hogar, que usted deja a su familia en un determinado momento, que usted se traslada a un centro comercial, que usted hace uso de las calles, de las avenidas del país, usted debe de sentirse seguro. Y eso es parte del buen vivir, digamos, del ciudadano, de la calidad de vida de un ciudadano. Usted no puede estar andando preocupado de que alguien lo pueda interceptar, quitarle un vehículo o despojarlo de otras pertenencias. Entonces, ahí vuelve y sale el tema de la policía. La policía debe centrarse en ofrecerle más seguridad a la ciudadanía. No es posible que sigamos viendo lugares como sectores como los Alcarrizos, los Girasoles y otros de la parte baja de la ciudad, que se sigan dando situaciones lamentables, que personas cuando salen a primera hora del día andan con ese temor de que cuando estén en una parada puedan ser despojados. Entonces, hay toda un supuesto piloto, un supuesto programa para darle mejores resultados a la gente. Pero miren la encuesta, porque si vamos a creer en la encuesta, vamos a sacar cada uno de los puntos que se trataron en la encuesta. La seguridad. Ahí sale otra vez la seguridad ciudadana, como dije en principio. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué se va a ofrecer desde la policía? Parte de la seguridad es todo eso que se vive dando en las carreteras. Recientemente escuché a una familia hablando del temor cuando fueron a buscar un familiar al aeropuerto, que muchas veces usted ve en todo el camino agentes policiales, bien, pero en la mayoría de las ocasiones no lo encuentra. ¿Dónde están? Antes usted encontraba, para poner un ejemplo que se criticó muchísimo, por ejemplo a Gonzalo Castillo, pero yo creo que fue el que mejor gestionó el tema de la carretera y la asistencia vial, porque usted encontraba con mayor frecuencia a esos equipos en diferentes puntos, que usted tenía el teléfono y podía llamarlo y ellos podían acudir. Mira la autovía de Samaná. La autovía de Samaná solo se ha convertido en un tema de recaudación, porque usted tiene a los agentes policiales en cada cierto punto lo que están es tomando la velocidad, que está bien, que la gente tiene que controlarse. Pero ¿cuál es la seguridad que se está ofreciendo en todos esos lugares? ¿Cuáles son las seguridad que se están ofreciendo en los barrios? Hay muchas familias que no salieron en Semana Santa por eso. Usted escuchaba hablar de eso. Conseguir pocos recursos, quiero irme de vacaciones, pero no me voy a desplazar por las cosas que se estén dando aquí en este residencial. Donde cuando un barrio, que siempre lo menciono como los Girasoles, que necesita más agentes policiales, está cerca de muchos residenciales que fueron construidos en los últimos años. La ciudad está creciendo mucho hacia la República de Colombia, hacia la Jacobo Magluta, hacia esa zona de Pantoja. Está creciendo mucho por esa zona, pero entonces hay pocos agentes policiales. Y se supone que en una zona donde está, por ejemplo, el Canódromo, que es donde entran y salen agentes de la DGC, agentes policiales, que usted ve constantemente patrullas que van a determinados lugares, es donde usted se siente más inseguro.
Una zona como esa también, el tema del transporte no sirve. Entonces al final, ¿qué le va a quedar al ciudadano? Problema de seguridad. Cuando va a un supermercado la zozobra con lo que va a adquirir. El tema de los combustibles, que aunque el petróleo se ha mantenido entre 82 y 78 dólares el barril, todavía tenemos un combustible cercano a los 300 pesos, un galón. Entonces al final, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lanzarnos a las calles nosotros, los consumidores. Porque es que usted no ve como una respuesta directa, usted no tiene a alguien, digamos, en quien confiar. Me pasa un problema, voy a acudir. Nosotros tocamos ayer el lamentable caso de la joven que fue asesinada. Y cuando usted analiza todo el entorno, hay debilidades institucionales por el medio. Porque como que una gente, si yo ahora mismo saco un arma de fuego y le disparo a Suero, mañana yo no puedo salir en libertad. Entonces son como muchas cosas que no tienen respuesta. Y al final, el ciudadano que se está levantando a trabajar decentemente es el afectado. Y eso hay que corregirlo. Mire, señores, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio a conocer una información en el día de hoy de que el Ministerio Público le ha pedido información, certificaciones sobre Sergio Moya Gori, el diputado que supuestamente y alegadamente, según el Ministerio Público, está metido en la vuelta a Calamar. Y qué bueno que por lo menos Pacheco, en el caso de Gori, le ha dado respuesta al Ministerio Público, porque en el caso, por ejemplo, de el señor Gutiérrez, que está preso en Miami, y otros diputados que han estado envueltos en situaciones no muy santas, Pacheco ha guardado silencio. Que por cierto, concatenando una cosa con la otra, la segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia anuló por segunda ocasión la condena de que fue objeto el señor Antonio Carbonell, ciudadano ítalo-canadiense, quien fue apresado y condenado a 5 años y una multa de unos 20 millones de dólares, porque Gori Moya, el señor Bannister y un conciliámbulo de abogados hicieron colusión para despojar al señor Carbone de la administración de una empresa que tiene que ver con el juego de azar y de algunas bancas. Gori Moya también está bailando. Pero Gori Moya, en su tiempo mozo, estuvo involucrado en acciones no muy santas del tráfico de droga. Condenado un hermano de él y Gori también apresado. Un hermano de Gori fue pedido en extradición y juzgado en Puerto Rico. Y el Partido Revolucionario Moderno no se dio cuenta de ese prontuario de Gori Moya. Un hombre que fue a la Cámara de Diputados y dijo, si me prueban que he tomado un solo centavo de forma ilícita del Estado Dominicano en relación a la Operación Calamar, renuncio a mi condición de diputado y me voy de la vida pública. Y yo lo he desafiado y le he dicho, pero no renuncie, pero despójate de la inmunidad para que el Ministerio Público tenga el camino abierto de juzgarte. Parece ser que en este caso el señor Gori Moya, a quien le precede el estado de inocencia, tendrá que hilar fino, tanto en el caso ya antes mencionado como en el caso de Carbone, porque la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia ha mandado hacer otro juicio. El señor Carbone realmente ha sido perseguido de forma judicial y de alguna manera por el tráfico de influencia y por alguna grasa extra virgen que se riegue en el camino, ha sido condenado y voluntades de jueces han sido dobladas para no favorecer con un no al lugar al señor Carbone, que recobra su libertad y se ha mandado a otro juicio, donde, reitero, está bailando, pero muy, muy, muy pegado, el señor Sergio Moya, mejor conocido como Gori. ¿Repetirá Gori como diputado en la circunscripción número 3? Mira, y ahí se ha colado por ahí un audio, una conversación entre Gori Moya y Julio Curry.
donde hay todo un plan de cómo deportar a gente interesada en lo que tú estás hablando. A Carbones. Eso está, y ese audio está por ahí, que es impublicable, porque el lenguaje terrible que dicen las malas palabras ahí, pero eso anda rodando. Ahora mismo hay que saber lo que uno dice. Habrá que ver si esas son las voces tanto de Julio Curi, que Julio Curi dice, sí, tiene que meterme porque así yo paso factura de 50,000 y 80,000 dólares. Supuesto y alegadamente. Dice doña Consuelo. No, ese audio anda por ahí. Anda por ahí. Dice doña Consuelo que estudiando cualquiera pasa. Por eso que hay tanta gente que sirve fortuna. Fortuna que no puede justificar con un trabajo serio. Pero que tienen poder. Voy a llamar a fulano de tal. Bueno, el poder corrupto. Hasta el jefe de migración. Yo voy a llamar al jefe de migración. El poder corrupto, algunas veces a personalidades de esa naturaleza, naturalmente, no podemos indicarle nada al señor Gori Moya ni al propio Julio Curi, pero a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, señores, el tema de Gori es interesante porque recuerden las declaraciones, como solo lo ha señalado en varias oportunidades, de lo que él dijo que iba a pasar o la decisión que iba a tomar si se le demostraba cualquier cosa. Ya la Procuraduría lo tiene rodeado en la lista. Vamos a ver cuál es la decisión que él va a tomar al final, porque no creo que tanto Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho se vayan a poner a inventar una cosa para que él esté dentro de ese expediente. Usted ha sido mencionado en varias oportunidades, usted va a tener entonces que sentarse. Según el Ministerio Público, como ha bailado mucho, me imagino que va a descansar los pies. Él sustituyó a una persona en la Operación Calamar que era... ¿Sustituyó? Sí, él sustituyó porque antes era una persona que cobraba de forma ilícita un impuesto mensual de 3,000 pesos a aquellas bancas que no estaban legalizadas. Entonces Gori Moya entró en la vuelta y dicen que recuperaban mensualmente una cantidad de dinero y que se lo repartía. ¿Quién lo dijo eso? Ramón Emilio Jiménez, alias Mimilo. ¡Mimilo! Yo entiendo que Gori Moya, quien ha dicho que va a defender su honorabilidad, debe someter a Mimilo por difamación e injuria, porque ese santo varón de la circunscripción número 3, diputado al Congreso por el Partido Revolucionario Moderno, pues debe cuidar su buen nombre y su buena fama. Ahora, ¿conocía el PRM el prontuario delictual que le precedieron en su momento a Gori Moya? Porque hay cosas que están probadas ahí, Bueno, el que quiera enterarse de muchos pasos que no muy santos en contracorriente de la justicia y el buen proceder de Gori Moya, que se lea un artículo que salió en el día de ayer en el periódico Listín Diario. Se va a enterar ahí de situaciones que son espeluznantes en relación con el paso delictual de su hermano y de alguna forma de él. ¿Pero qué tiene que Gente que viene supuestamente de Monteplata, con una mano delante y otra detrás, se meten en los negocios de repuesto, luego caen al negocio de los juegos de azar y son hipermillonarios. Lo que hay que, como él dijo, que se lo demuestren, que si se lo demuestran, entonces... Pero la Suprema Corte de Justicia, ya el Ministerio Público ha pedido a la Suprema Corte la designación de un juez especial, un juez instructor, que conozca las acusaciones que le va a presentar porque tiene jurisdicción privilegiada ante ese juez. Y habrá que ver si ese juez encuentra una cintila probatoria que haga que Gori Moya vaya, o Sergio Moya Gori vaya a un juicio de fondo, que el final será condena y probablemente su renuncia como diputado, que él lo ha prometido. Pero en el caso de la renuncia tengo un poco de temor, porque eso mismo dijo el senador de Nagua, el señor Victoria que iba a renunciar si le demostraban que sus empresas tenían algún tipo de relación como proveedor del Estado, y no solo una, le probaron que varias. Pero donde dijo Diego, y estamos esperando la renuncia. Pero mira, le ratificaron los 30 años al amigo Blas Peralta. Pero que Blas Peralta es lo que está perdiendo tiempo. Sí, hoy fue un carajo a la vela que el mató, fue a Febrillé. Ese caso fue... Vamos a una pausa. Antes de la pausa, vamos a mencionar una noticia que en estos momentos está en desarrollo, y es que un accidente
ha dejado varios heridos y varios muertos. Esto es en la garita del municipio Sánchez, en Samaná, donde se dice que un camión perdió el control, perdió los frenos y penetró hasta un centro educativo. Con el pueblo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, porque aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad. Joaquín Caraballo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un invitado que nos va a nosotros a arrojar luz sobre lo que está pasando en términos del sector agropecuario, quizá en la parte macroeconómica. Se trata del agrónomo Héctor Acosta, que es secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, pero también es miembro de la dirección central. Así es que, Héctor, bienvenido acá a Su Mundo con el Pueblo. Muy bien, muy buenas tardes, Joaquín, buenas tardes, Marina, buenas tardes, Leonardo. Un saludo muy afectuoso a todos los televidentes. Con la anuencia de ustedes, claro que hoy sí, es día, como ustedes saben, nacional del café, que no es el día internacional del café. Es nacional. Hoy es el día nacional del café. Sí. Ustedes saben que el café, por muchos años, fue uno de los 4 rubros de exportación, los famosos rubros de exportación tradicional del país, acompañando al cacao, al tabaco y acompañando a la caña de azúcar. Sí, el azúcar. Entonces, le llamaban la economía del postre. Así mismo es. Y nosotros, que la mayor parte de los primeros años de nuestra vida fue en el Consejo Estatal del Azúcar, pues tenemos un poco de conocimiento de esos temas, sobre todo el azúcar. Bueno, pues por ser Día del Café, el doctor Leonel Fernández, el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, le envíen el día de hoy una felicitación a todos los productores nacionales del café, que me gustaría que ustedes me permitieran. Muy bien. Adelante. Dice así: Día Nacional del Café. Proteger y fomentar las áreas de montañas que son adecuadas para este cultivo no debe ser una responsabilidad exclusiva de los productores, sino un compromiso de nación. Nuestras sinceras felicitaciones a los productores de café y a todos los que conforman esta importante cadena productiva en la República Dominicana. Hoy, 11 de abril del año 2023, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Hablando de café, hemos visto cómo de un tiempo a esta parte las plantaciones de café han sido diezmadas por una especie como de hongo que le llaman las rollas del café. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Eso se ha controlado? ¿Lo hemos eliminado? ¿O realmente siguen sufriendo nuestros productores locales, tanto grandes como pequeños, los embates de esas rollas, sobre todo en estos momentos en que el campo ha sido dejado de guarnecido, porque muchos profesionales de la agricultura, de la agronomía, han sido cancelados? ¿Cómo se ha desarrollado ese tema en la República Dominicana hoy que se conmemora, se celebra el Día Nacional del Café? Sí, fíjese, lamentablemente el Día Nacional del Café encuentra a los productores de café, sobre todo a los pequeños y medianos, en una situación muy difícil, por no decir prácticamente quebrado la mayoría. La verdad que la enfermedad de la roya, que es una enfermedad producida por un hongo, y también la broca del café, que es un insecto, un coleóptero, que le provoca daño al fruto del café. La roya ataca más a la parte foliar. Esas enfermedades se desarrollaron e inicialmente fueron detectadas en Sri Lanka hace más o menos en el 1868 y 67 respectivamente. De ahí se extendió a todo Asia, a Centroamérica, y finalmente fue documentada en el país por primera vez en el año 1989, en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, en las ciudades de Restauración, en el noroeste. Desde entonces, la verdad es que esa enfermedad y la broca del café le han dado duro a las plantaciones de café. Para hacer un resumen hasta el día de hoy, para reflejarlo, el daño que ha causado, de más o menos 2 millones de tareas que teníamos sembradas de café en todo el territorio nacional, que valga decir, el café es un cultivo ecológico.
que no solamente permite la conservación de los suelos de laderas, sino que al mismo tiempo es tiene una gran importancia en la captación y conservación del agua. Entonces, ¿qué pasó? Que se redujo de 2.4 millones de tareas a apenas 1.6 millones más o menos. Pero no solamente que tenemos 1.6 millones de tareas, sino que desde entonces ha habido los productores han tenido que ir talando las plantas, porque la verdad es que la diezma de una manera, como usted muy bien señaló. En los gobiernos del presidente Fernández se hizo un gran esfuerzo para revertir eso y se establecieron, bueno, una cantidad enorme de programas orientados a controlar principalmente lo que es la broca, el insecto, el manejo del insecto. Y a la sustitución... Es una trampa. Exactamente. Y a la sustitución, ahí lo tenemos, a la sustitución de las plantas que no eran resistentes a las royas. Incluso se desarrollaron... Catimor. Se desarrollaron una cantidad enorme de viveros del Ministerio de Agricultura para desarrollar plantas resistentes. Y con el sector privado, valga la cuña, con Indubán, don Rafael Perelló, se desarrolló, y el Ministerio de Agricultura, un gran proyecto con variedades resistentes en la parte este del país, que sirviera de, vamos a decir, de base para de ahí multiplicar eso hacia todo el país. Pero lamentablemente en los años subsiguientes esos programas se cayeron mucho. De hecho, hoy los viveros del Ministerio de Agricultura están prácticamente o abandonados o semi-cerrados todos, prácticamente. En el caso del café hay algunos que están funcionando, pero muy poco. Es lamentable la situación porque, por ejemplo, en el periodo 2000-2004 se tomó un financiamiento para mejorar la calidad del café, gestionado por en ese entonces el presidente Hipólito Mejía, muy oportuno ese financiamiento, y para desarrollar café de especialidad y gourmet. Pero ese financiamiento tuvo un fracaso total en su ejecución en ese periodo. Entonces los productores, la mayoría de ellos, de 50.000 productores, para que usted tenga idea, hoy apenas hay como 28.000 productores. Y de ese total hay 15.000 que tienen su crédito paralizado porque quedaron agarrados con ese financiamiento del Banco Francés, que más bien es la Agencia de Desarrollo Francés, con el Banco Agrícola, que es el contraparte nacional. El gobierno quedó en condonarle, este gobierno, unos 397 millones de pesos que se deben aún, que el gobierno debió terminar de pagarlo porque era el garante de ese préstamo en el año 18 y no se ha hecho todavía. Este gobierno se lo ha prometido en más de 5 ocasiones, incluso en una ocasión le dijo a la prensa que desde el Palacio había instruido al director del Instituto del Café, del Indocafé, para que se pagaran y no se pagan. Entonces esos productores están atados de la mano con esa situación de la roya y de la broca, y no tienen financiamiento. La cancelación de los técnicos. Entonces, a eso iba. Sí. El tema de los viveros tiene que ver mucho con la cancelación. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue la cancelación de más de 1.000 profesionales del área agropecuaria en diferentes áreas de especialidad. Más de 1.000 en diferentes áreas de especialidad, y todavía quedan más de 800 cancelados que no han sido repuestos. Y lo peor de todo, que si fuera que lo cancelaron para poner profesionales de igual nivel que ellos, para que usted tenga una idea, mira, un profesional de eso, con cierta especialidad en un área específica, es un profesional que el país lo ha preparado, no solo nacionalmente, sino enviándolo fuera, a universidades y a centros de capacitación fuera del país. Bueno, pues ahora mismo los productores de café están en una situación difícil como muchos otros productores, porque se ha visto restringido el servicio de asistencia o extensión hacia los productores por parte de los agrónomos. Pero eso también ha incidido en lo que es los sistemas de vigilancia y control cuarentenario en puertos, aeropuertos y fronteras. De hecho, la introducción al país de la peste porcina africana se facilitó por eso, porque no había personal capacitado para eso. Pero antes teníamos a gente suficiente. Por supuesto. Para medir todo lo que era la inocuidad de lo que entraba al país. Pero que esas cancelaciones fueron sustituidas hasta por gente que no son agrónomos, la mayoría. Era para buscar tarjetas para meter personas. Compañerito de la base. Lamentablemente hay que decirlo. En detrimento de los intereses nacionales del país. Pero fíjese, en sentido general,
este es un gobierno que ha sido un fracaso total en casi todas las áreas. Nos vamos a referir más a la parte agropecuaria, pero yo digo todas las áreas porque con el nivel de financiamiento que le permitieron a este gobierno, que van más de 25 mil millones de dólares en préstamos, este gobierno no tiene una obra relevante que mostrar que impacte el desarrollo del país. Este gobierno no cogió parte de ese dinero para impulsar, incentivar la producción agropecuaria nacional. Todo lo contrario, se implementó, se puso en funcionamiento una ley de tasa cero para importación tratando de frenar la inflación. Porque desde que este gobierno subió el precio de los alimentos, ha sido el pan nuestro de cada día de la población. ¿Ha beneficiado, ingeniero, esa tasa cero, ha beneficiado al productor local y a los consumidores finales? Mire, primero no benefició en nada a los consumidores nacionales, porque usted y nosotros somos consumidores todos. Usted no sintió ningún efecto de esa ley en los productos que traían. Todo lo contrario. Esa ley se estimó, por ejemplo, que iba a haber una exención fiscal, o sea, un gasto tributario del gobierno de 267 millones. ¿Y usted sabe cuánto terminó siendo? 1.700 millones de pesos. Que se quedaron 170 comerciantes a los que le dieron los permisos de importación. Wow. Pero lo grande es que esas importaciones le hicieron daño a los productores nacionales en diferentes rubros. Por ejemplo, se trajo pollo. Se inundó el país de pollo de Brasil. Por eso no era el tal pollo Indé. ¿Qué es lo que? ¿Qué es eso, verdad? El pollo que el presidente dijo que en la actualidad, sí, con los recursos que percibe la gente para cubrir los costos de la canasta familiar, se compra más pollo Inde que en el 2011. Mire, el señor presidente en su discurso tomó la Asamblea Nacional para usar, yo diría que un término un poco jocoso, porque se refirió a que un grupo de economistas jóvenes le sugirieron que calculara el pollo index. Mire, eso de index se refiere a lo que hacía la revista The Economy en Estados Unidos para calcular el Max Index, el índice de la hamburguesa McDonald's, para comparar el precio en Estados Unidos con el precio en diferentes partes del mundo, pero donde interviene una serie de variables, sí, que no tiene que ver nada con lo que se quería referir el presidente, que era de que el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no se calcula dividiendo. Ingeniero, tenemos una llamadita aquí. Perfecto. Su mundo con el pueblo, ¿quién y de dónde? Estamos llamando desde Pedro Brán. Adelante. Para saludar ese prestigioso programa que bastante me gusta oírlo y siempre estoy a la vanguardia todo el tiempo viendo ese programa porque me gusta el programa. Y para saludar el próximo alcalde del municipio de Pedro Brán, a Robinson Capellán. Ay, Robinson está duro. Gracias, saludos a Robinson, que tire para adelante. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, pues el presidente se refirió a que dividiendo el salario mínimo actual, que él dijo que era 16.262 pesos con 50. Promedio, salario promedio. Pero en realidad todos sabemos que la mayoría de los salarios no llegan a ese nivel. Eso es, si usted coge los 3 salarios de las empresas, la grande, la mediana y la pequeña, la promedia con todo lo demás y le da eso. Pero en realidad la mayoría son 12.000, 13.000, 14.000 pesos. Sí. Bueno, pero eso el poder adquisitivo no se calcula así. El presidente lo que debió hacer fue tomar las informaciones de la institución oficial, su institución, el Banco Central, que dice que a diciembre del año pasado la canasta básica familiar estaba en 25.785 pesos. ¿La básica? Sí, la básica. Que sabe que el Banco Central divide la canasta familiar en 5 quintiles. Ese es el quintil más bajo. Sí. El quintil de los pobres, vamos a decir. ¿Verdad? Del de menos ingresos. Pues si usted divide 16.262,50 entre 25.725, usted se dará cuenta que el poder adquisitivo de este pueblo se ha ido cayendo a pedazos. Eso da 63%. O sea que le faltaría
para una persona tener lo mínimo necesario para vivir con un salario mínimo, le faltaría todavía para completar eso un 37% de ingreso. Más de 10,000 pesos. Sí. En esa oportunidad él eligió al presidente Fernández como su contrincante porque se refirió al 2011. Pero en el 2011 el salario mínimo era de 9.905 pesos y la canasta básica familiar de 11.265 pesos. Si usted lo divide, eso da 88%. Y la diferencia de 12% para tener el total de la canasta básica familiar del primer quintil se suplía con muchísimos programas que implementó el presidente Fernández, de Supérate, bueno, ahora le pusieron Supérate, era Solidaridad, Comer Primero, y una serie de políticas públicas que se implementaban. Aquí, déjeme decirle, se ha querido escudar bajo la sombrilla de la guerra con Ucrania y Rusia, de que el costo de la canasta básica familiar todo se debe a eso. Eso no es así. ¿No es eso? En gran parte. Indudablemente que eso tuvo un gran efecto en el costo de producción de los productores. Hay que decir la verdad. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno cuando esas cosas ocurren? Es implementar políticas públicas, no importaciones en contra de los productores nacionales, no importaciones de arroz, como dicen en el año 2021, que todavía ese excedente de arroz gravita en la fijación de los precios al productor por parte de los molineros. Pero aquí hay mucha cebolla. Le trajeron cebolla viendo la producción nacional, le trajeron zanahoria viendo la producción nacional, le trajeron papa viendo la producción nacional. Es un gobierno con tendencia a las importaciones, porque eso es lo que más deja, las importaciones. Parece que hubo una mala programación entonces. Perdónenme. Digo que lo que hubo fue una mala programación, en el sentido de que si se hace un balance y lo que hace falta, digamos, es ajo, pues ajo hay que traer. Pero si te trae un producto que aquí se está en proceso de cosecha, sí, de los productores, en el caso de la cebolla, que nosotros vivimos eso en carne propia, claro, que vimos cómo los productores sacaron todo su producto, o sea, hicieron a través de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, los productores y los comerciantes. Entonces fueron y lo llevaron a ellos a sacar esa cebolla y la tenían a plena luz, vamos a decir el día, porque como no tienen capacidad de almacenamiento y le dijeron que la sacara, estaban esperando los comerciantes ahí, claro, y nunca llegaron. Así mismo es. Pero fíjese una cosa grave, por ejemplo, después el gobierno implementó un programa que todavía le debe, podemos hacer un programa. Hay una pregunta en el aire ahí, doctor. Que no Su mundo con el pueblo. ¿A quién y de dónde? Sí, buenas tardes. Héctor Mata le habla de Santo Domingo. Adelante, don Héctor. Estoy viendo el programa, los felicito, y escuché al señor Acosta tratar el tema de la canasta básica familiar. Sabemos que los últimos 3 años, 2020, 2021, 2022, ha habido un incremento significativo de la canasta básica familiar, y el gobierno lo atribuye básicamente a 2 factores. 1, el COVID-19, y 2, ya Héctor lo había mencionado, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero me gustaría entonces preguntarle en ese contexto a Héctor si además de esas causas que el gobierno señala, ¿verdad?, impacto del COVID y efecto de la guerra Ucrania y Rusia, si él considera que hay causas adicionales que han impactado de manera negativa en el aumento de la canasta familiar agropecuaria. Muy bien. Tremenda pregunta. De la canasta familiar, no solamente la agropecuaria, sino de la canasta familiar en general. Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Bien, Héctor, tocayo, somos tocayo. Qué bueno que hizo la pregunta, porque justamente estábamos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia y los commodities. El COVID, en realidad, hay que hacer la aclaración. Sí. Fue una crisis sanitaria con repercusiones económicas por varias vías. Pero en el caso de la producción, lo que hubo fue un cierre de muchas de las cadenas de distribución, que afectó a los productores, pero no que faltó producto en ningún momento. Es decir, que el incremento de los precios no se debe a eso, al COVID.
Dije hace un momento que evidentemente la subida de los commodities sí incrementó el precio, el costo de producción de los productores, lamentablemente. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Eso se vende como la panacea para decir que la inflación es un problema debido a eso, que por cierto han tomado otras medidas para que no se me pase, como fue que han subido permanentemente hasta situarla en 8.50 la tasa de política monetaria para frenar la inflación. No han logrado prácticamente ningún efecto con eso. Al contrario, porque este es un gobierno que todo le sale mal, porque no hay planificación. O sea, esa política implementada por el Banco Central no ha surtido ningún efecto. Yo le hago la pregunta a cualquiera. Usted ha ido al supermercado y ha visto que cuando usted va y compra lo mismo que compraba antes. Cada día usted compra menos. Vamos a ver una llamadita, otra llamadita. Fíjese porque... otra llamadita ahí, que aquí... Adelante, ¿quién y de dónde? Adelante, estamos hablando con el agrónomo Héctor Acosta. Adelante. Aló. Sí. Adelante. Aló. Le escuchamos. Baje el volumen de su televisor, por favor. Aló. De aquí de San Cristóbal. Adelante. De aquí de San Cristóbal. Yo le hago una pregunta al futuro síndico. Sí. Yo le hago una pregunta al futuro síndico. ¿A cuál síndico? Al que se va a postular por la zona oriental que está hablando ahí, del agrónomo. No. No, pero no es candidato a síndico, ¿no? No soy candidato a nada. Adelante. Ahí están las vías de contacto para nosotros, pero queremos preguntas directas hacia nuestro invitado sobre la margen del respeto. Sí. O sea, usted puede estar o no de acuerdo con lo que él está planteando, pero tiene la oportunidad de poder hacerle alguna pregunta, pero respetando a los invitados. Ingeniero, el país forma parte de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, DR-CASTA. Así es. Y los aranceles que paga el arroz ha venido disminuyendo, tanto así que en el año 2025 el arroz norteamericano entrará sin pago de arancel. El presidente de la República, con una reunión con los productores, le dijo que él no va a permitir que entre arroz de ese sin pago de arancel. ¿Tiene el presidente el poder de violentar ese tipo de acuerdos? Excelente pregunta. ¿Usted me permite completarla? Sí, Cuando entró la llamada, le decía que ha sido negativo, porque en realidad lo que ha hecho ese incremento de la tasa de política monetaria es que ha incrementado la tasa de interés bancaria. Y ahora el costo de producción se está elevando por esa razón. Por una cosa muy simple. Ellos pretendieron recoger parte del dinero que se distribuyó fruto de la pandemia con todos los préstamos que se tomaron, y los certificados financieros y la letra del Banco Central están a 14 hasta 15%, entonces evidentemente los intereses bancarios se han disparado hasta 25% ya para la producción. Entonces, por eso decía que ha sido un efecto contrario a lo que perseguían. Y para completar, primero responder la pregunta de Héctor Mata sobre el tema de los commodities. Mire, el COVID fue, como dije, una crisis sanitaria que tuvo efecto en la salud fundamentalmente y en la parte económica por el cierre de la economía, pero no en la parte agropecuaria. Ahora, el incremento de los commodities, fruto de la crisis de Ucrania y Rusia, porque Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de granos y fertilizantes del mundo. Bueno, pero ¿qué podemos decir en cuanto a eso? Fíjese, durante el gobierno del presidente Fernández, del 2008 al 2012, tuvimos dos crisis alimentarias mundiales. La del 2008, que fue como consecuencia de la explosión de los burbujas inmobiliarias en los Estados Unidos, que tumban las bolsas del mundo, todas las bolsas, y bueno, fue un desastre total. Una crisis una recesión económica y una crisis alimentaria documentada por la FAO en esa oportunidad. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros en esa oportunidad? Que se diseñaron una serie de políticas de incentivo a la producción, de apoyo a los productores, principalmente a los pequeños y medianos. Y nosotros
la FAO se sorprendía. Incluso el director de la FAO vino a una reunión al Palacio Nacional y dijo que no entendía cómo era que en el país había suficiente alimento y exportamos arroz en ese año. Exportamos 660,000 quintales en el 2008 en medio de la crisis alimentaria del mundo. Ahora, por el COVID no hubo crisis alimentaria documentada por la FAO, mucho menos. Y la FAO lo certificó, no hay una crisis alimentaria en el mundo. Pero eso mismo pasó en el 2000, y los commodities se dispararon de una manera increíble. Pero eso mismo pasó en el 2011 y 2012, que vino una crisis alimentaria, fruto de qué? De la especulación de los grandes capitales del mundo, sobre todo los árabes, en compra de commodities y en compra de alimentos básicos. Y de nuevo se dispararon los commodities. A mí me gusta hablar siempre con cifras, por eso cuando le respondí la pregunta del señor presidente sobre el pollo Indes, que no lo terminamos, porque vino una pregunta. Mire, en el año 2008, ¿usted sabe cuál fue el precio promedio del petróleo? WTI, el West Texas Intermedia, que es el que nosotros usamos de referencia. 99.56, y llegamos a comprar petróleo durante el año a $150 el barril y más caro. ¿Usted sabe cuánto fue el precio promedio en el primer año del presidente, o en el primero 6 meses? En el 20, 39.31 el barril. Wow. En el 2021 fue 67.96. ¿Usted sabe cuánto fue en el 2011 y 2012? 95.05 y 94.16 promedio, con meses que era más de $100 el barril. Pero así yo le puedo señalar aquí también lo que pasó. Tenemos otra llamadita. Lo que pasó con la urea, con el potasio, con el fósforo, con el maíz, que no es verdad que ahora son más altos que en ese tiempo. ¿Y bajaron los commodities ya? Están bajando. Adelante, ¿quién y de dónde? Aló, buena. Sí. Adelante. Buena. Sí. ¿Cómo están ustedes en el programa? Muy bien, muy bien. Adelante, Segundo. Me da una pregunta a Héctor Acosta. ¿Dónde estaba cuando la pandemia? Y dice, el sector agropecuario fue golpeado con la pandemia. Él es ingeniero agrónomo y sabe que en el campo no teníamos el personal activo con la pandemia. Que no ha sido fácil. El gobierno de Luis llegó a un momento muy difícil. Ahora, que no lo quiera reconocer la oposición, son sus problemas. Pero en el gobierno de Leonel hubo mucha falla. Incluso INEP colapsó totalmente. Hizo una siembra de cebolla, se la vendió a INEP y todavía lo estoy esperando los cuartos de esta señora, el gobierno de INEP. Gracias por su participación. Sí. No, justamente dijimos que la crisis del COVID a quien afectó fue a los productores nacionales. Él parece que no me escuchó esa parte. No estaba sí, no estaba, parece que no estaba conectado en ese tremendo momento. Hombre. Don Héctor, entonces se puede redondear en términos generales que el gobierno de Luis Abinader para el sector agropecuario ha sido un fracaso total. Total, completo. No, pero y los 100 pesos la fanega que le dio a los productores de arroz. Sí, 100 pesos por fanega. Los fertilizantes también, sí, que hubo apoyo a través de... Luce muy bonito, pero oiga lo que yo le dije en su ausencia ahora aquí. Leí los precios de los commodities en el año 2008 y 2011 y 12 durante la crisis alimentaria, y fueron más altos en promedio que lo que ha ocurrido ahora, y se implementaron políticas. Pero cuando yo le hablo de política, por ejemplo, que la leche se disparó. Sabe que nosotros no producimos la cantidad total de leche, se importa siempre como el 50, 60%, a veces menos. ¿Y qué pasó que hicimos? Un programa de apoyo a los productores de leche de 3 pesos por litro de leche se implementó durante el lapso que la leche estuvo difícil a nivel internacional, para que los productores tuvieran una compensación. 3 pesos por litro de leche, se invirtieron más de 560 millones en eso. Entonces 100 pesos por fanega de arroz no es mucho. Discúlpeme. Entonces, eso mismo hicimos con las casas de fertilizantes. Le buscamos compensaciones fiscales para que no se incrementaran los precios en esa oportunidad. Y así por el estilo, política de ese tipo implementamos. Bueno, fíjense qué pasa. Eso luce bonito. Bueno, que el gobierno está aportando 100 pesos.
Y una fanega, perdón, ¿qué cantidad de arroz para que la gente entienda? Una fanega. Son 120 kilos de arroz verde. También en la línea noroeste se usa la fanega de 100 kilos. Pero arroz. Normalmente la mayoría es fanega de 120 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, en el 21 el gobierno importa arroz. Autorizó la importación de 600,000 quintales de arroz, que según información entró prácticamente 1 millón de quintales. Pero a eso se suma. Se prohibió ahora la importación. ¿Y los precios del arroz al consumidor no ha subido o sí? No, porque hay un programa de pinoración que estableció el gobierno del presidente Fernández para estabilizar el arroz. Ustedes recuerdan que el arroz era un tema de huelga, de un problema social permanente. Un tema político. Cuando el presidente Fernández, pollo también. Cuando el presidente Fernández llega en el 2004, en 2005 simplemente el Programa Nacional de Pinoración, que es un programa en el que interviene el productor, molinero, comercializador, pero el consumidor final también. Ahí se establece el precio que debe cobrar cada uno en base al costo de producción, y por eso el arroz es un producto estable. Ahora, ¿qué es lo que decía? Con esa importación, más el DERE CAFTA, más este gobierno, sin ser necesario, porque hay que decir eso, estaba permitiendo una tercera cosecha de arroz o bitoño. Ahora la prohibieron porque en algunas cosas se están llevando de nosotros. A cada rato denunciamos esas cosas. Tuvieron una producción récord el año pasado. No, por esa razón, porque sumaron las importaciones que hicieron, sumaron el bitoño, que lo que causó fue un gran problema. ¿La importación está dentro de esos 14 millones de quintales? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sumaron todo. En relación, ingeniero, con la promesa que le hizo el presidente a los productores, que no va a permitir que en el 25 entre arroz norteamericano al país. Mire, yo me sorprendí cuando estaba viendo el discurso del señor presidente cuando anunció eso, porque la verdad es que los tratados comerciales, como es el DERE CAFTA, que es un tratado de por sí más que un tratado bipartita, es multilateral. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esos tratados están por encima de la ley de un país. Atención, país. O sea, usted el tratado no lo puede modificar porque usted tira una resolución, un decreto, no es así. Pero además, lo principal es lo siguiente. El presidente tiene conocimiento de que desde el 2008 se empezaron a crear comisiones, que nos tocó a nosotros también, oficiales y privadas del sector privado, gestionando la modificación del DERE CAFTA, para que eso no llegara a la degradación total. Nunca se ha podido conseguir eso. Se han creado comisiones por decreto, no se ha conseguido nada. Pero recientemente ya el presidente había recibido que nuestra embajadora en Washington, que estaba encabezando la última comisión de negociación, había enviado una carta oficial al gobierno americano y ya le habían respondido diciendo que el gobierno americano no iba a revisar el DERE CAFTA en el término del arroz. Entonces, ya quiera Dios que se pueda hacer una gestión, porque la verdad es que el arroz es un cultivo de tanta importancia económica en términos de empleo. Hay 14 provincias que dependen básicamente del arroz, que sería un éxito que se lograra. Pero fíjense que lo que pasa, en un tratado multilateral como eso, primero los 5 centroamericanos tienen su propia agenda de demanda que quiere que le cambien cosas dentro del DERE CAFTA. Cada quien tiene su agenda. Los Estados Unidos tienen una agenda larguísima de incumplimiento del país en otro punto del DERE CAFTA, que también quisiera que se lo revisen. Pero aparte de eso, se ha demostrado, y más con la pandemia ahora, que lo esencial, como ha dicho el presidente Fernández siempre, es la alimentación. Los pueblos se han dado cuenta que tienen que proteger sus productores agropecuarios, porque la alimentación es lo primero. Usted no hace nada en la vida si no tiene comida. ¿Qué es lo que hace la gente? Está pensando en las 3 comidas que se va a comer en el día. Ingeniero. Entonces, lo que le iba a decir es lo siguiente, mire, los países grandes tienen una protección tan grande a su producción agropecuaria, que por ejemplo, la ronda Uruguay, después de la ronda Uruguay, donde se negoció eso, la degradación, la liberalización del comercio agrícola, es como se llama el término, se hizo la ronda Doha después, en el 2001, y se puso como fecha el 2013, de que todos los países tenían que liberar el comercio y dar 0 incentivo a las exportaciones. Eso no se ha hecho ni se va a hacer, porque todo el mundo tiene su interés. Mire, los productores, fíjese por qué los productores nacionales están tan preocupados para la liberación total de los aranceles bajo el DERE CAFTA, que es el 1 de enero de 2025, como bien usted señaló. Usted sabe que nos dieron primero 10 años de gracia y 20 años de liberación, donde se iba reduciendo el 99% del arancel.
primero un 8% anual durante los primeros 5 años y después un 12% en los últimos 5 años. ¿Y qué pasa? Que los productores de Estados Unidos reciben 3 tipos de subsidios, lo de arroz. Doctor, antes de los 3 tipos de subsidios, vamos a una llamadita, Perfecto, que es parte perfecto. de la dinámica del programa. Adelante, Su Mundo con el Pueblo, ¿quién y de dónde? Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo pasaron esta Semana Santa esos 3 líderes? Bien, bien. Bien. Y tú con frío allá en los países, ¿eh? Adelante, tú. No, muchachos. No, aquí pasa un chin frío, un chin caliente. Ya la cosa está mejorando, tranquilo. La nieve ya como que se nos está yendo. Ahora se la mandamos para Santo Domingo. En San Juan hubo hielo también. La pregunta, Tuti, al ingeniero Acosta, por favor. Mira, yo quisiera... se ha escuchado algunas personas hablando del ingeniero Acosta. Hermano mío, yo quiero felicitarlo y quiero decirle públicamente a esas personas que están llamando y han querido opacar su trabajo, que primero revisen su historial, porque para mí usted es una persona que tiene un liderazgo tremendo en el área empresarial y creo que está muy equivocado. Usted le da mucho beneficio al pertenecer o estar al lado de ese líder, Leonel Fernández Reina. Yo lo felicito y ese parte de la fuerza del pueblo. O sea que esa persona, primero, antes de usted querer opacar o ofender a alguien, primero revisen el historial. Y en cuanto a Héctor, yo quería preguntarte, en cuanto al sistema económico, los empresariales, me veas eso mismo, los pequeños empresarios, ¿cuáles son los planes que tiene la fuerza del pueblo, hermano mío? Gracias, Tuti. Gracias, Tuti. Bueno, un empresario. No solamente con los pequeños y los grandes, o sea, la Fuerza del Pueblo está preparada con un programa de gobierno realmente desde ya en las diferentes áreas importantes de la actividad económica nacional. Naturalmente eso llegará a su momento en que podemos venir a debatirlo, informar cada tema en particular. Pero yo no quiero que se me vaya, ingeniero, que hablemos por lo menos 2 minutos de política. Sí, claro. Su opinión sobre la encuesta de la Galo. Bueno, fíjese, yo respeto las encuestas, naturalmente, pero lo que se ha visto en los últimos años es una tendencia hacia informaciones dentro de la misma encuesta que no se corresponden con la metodología que debe emplearse para realizar una encuesta. Mire, usted cree algo, usted deme un cortecito de Hipólito breve para a ver si usted coincide con él. Sí, porque sería bueno para uno ver, ya que estamos en el cierre final, porque Hipólito tiene una visión sobre las encuestas. Quizás puede haber una coincidencia. Estamos hablando de un hombre que tiene medio gobierno en la mano. La mitad del gobierno del PRM la tiene. Vamos a ver, ¿qué dice Hipólito? La encuesta ponen, si tú pagas a un encuestador, te pone los números que tú quieras. Diablo, coño. ¿Y entiende usted entonces que Luis pagó? O pero tú no viste lo que decía. Sí. Y si usted paga una encuesta, usted la paga, tú le pones los números que tú quieras. ¿Tú no te recuerdas una vez que dijeron que el papá de sacaba 1%? El 99% y Peña 1%. Bueno. ¡Anda, diablo! Por eso que hemos desacreditado a los políticos, estoy diciendo cosas que... Además, ¿qué importancia tiene una encuesta en este momento? ¿Qué? ¿Cuál? Mire, Hipólito siempre tan jocoso como siempre. Ya nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, fijó su posición en cuanto a la encuesta. Y la verdad es, simple y llanamente, un comentario muy ligero, el hecho de que usted entra a la encuesta en términos de las preguntas que se hacían, las respuestas que se dan. No es cierto que cuando la respuesta de la inconformidad con la canasta básica familiar de cerca de un 70% y cosas como ese, rechazo del gobierno, la criminalidad y todas esas cosas, entonces que haya una intención de voto como la que se ha planteado. Naturalmente, nosotros estamos en la encuesta en un sólido segundo lugar, como en la oposición, y la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es trabajando todos los días para fortalecer el partido. El presidente Fernández no descansa, nosotros tenemos las instrucciones de no descansar tampoco. El partido tiene una estructura ya orgánica, extraordinaria a nivel nacional, como pocos partidos la tienen. Mire, ahí tenemos los paneles llenos, ya estamos casi en el cierre. Vamos, una llamadita más. Sí, hay que traerlo un nuevo ingeniero. Una llamadita más. Su Mundo con el Pueblo, ¿quién y de dónde?
Sí, gracias, buenas tardes. Nereida Pérez, del Simón Bolívar. Adelante, Nereida. Sí, quiero felicitar al señor Héctor Acosta, felicitarlo por su intervención en este programa tan visto, tan prestigioso. Gracias por su apoyo. Y es un privilegio contar con un consultor político, empresario. De verdad que es un orgullo pertenecer, saber que tenemos personas que de verdad cuentan con un criterio personal y con un conocimiento. Gracias y muchas felicidades. Gracias, muy amable. Bueno, ya resumo. Mire, sí. Usted tiene que venir por más tiempo. Sí, mire. Hablamos del tema agropecuario, porque como le dije, este gobierno realmente no ha atendido ninguno de los problemas básicos de la población. Entonces, ¿de qué encuesta me vienen hablando? Parecido a algo lo que dijo Hipólito. Pero oiga bien, dice mucha gente, una pregunta. Escúchame, ingeniero. Dice mucha gente, ingeniero, perdón, que este gobierno ha sembrado mucho, pero en los periódicos. Bueno, si son sueños, ha sembrado mucho. Porque en la ciudad no se siembra, en el campo. Y la verdad que hemos tenido un cambio extraordinario. ¿Cuál ha sido el cambio? Multiplicar por 2 el costo de la canasta básica familiar en todos los sentidos. Usted coge producto por producto y prácticamente todo han duplicado de precio en este gobierno. Y no hay manera de que bajen. Todo lo que hace va en contra de la canasta básica familiar. Fíjense, la respuesta que yo le podía dar de las encuestas es: número 1, que nuestro partido está estructuralmente ya a nivel nacional. Tenemos ya más de 4.600 direcciones medias. Tenemos más de 76.000 direcciones de base. Tenemos ya la estructura electoral montada. Tenemos ya un padrón depositado de 1,5 millones de afiliados. A mitad de este año posiblemente se deposite uno de 2 millones. Se tiene planificado o programado que para principios del año próximo uno de 2,5 millones. La posibilidad de que con 2,5 millones de afiliados ya en la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, junto a la gran alianza que se está generando ya, que como ustedes saben ya hay muchas personas gran frente opositor de otros partidos que están viniendo, el general Soto Jiménez con su Quinta República que ya vino para la Fuerza del Pueblo y se está trabajando en eso, un gran frente opositor. La posibilidad de que el presidente Fernández gane de primera vuelta son una realidad. Gracias, ingeniero Acosta, secretario de Asuntos Agrarios. En realidad, fíjese, yo soy miembro de la Dirección Central y vicesecretario de Asuntos Agropecuarios, pero el titular, que es Salvador Chío Jiménez, ha estado aquejado como 8 meses de salud. ¿Y usted lo está sustituyendo? Yo estoy... Tremendo hombre, saludos, Chío, gracias. Va a tener que venir nuevamente, señores, y así su mundo con el pueblo, hermano Leonardo y Caraballo. Terminamos, señores. Nos vamos porque hasta mañana.